María Ángeles Corvino, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Gracias a vos. Bueno, me interesaba más que nada poder hablar sobre el tema de la alimentación y la hidratación con el calor, con las altas temperaturas. El cambio de temperatura está siendo muy evidente, pero aparte muy brusco. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el organismo necesita adaptarse y adaptar todas sus funciones biológicas a ese cambio de clima, pero también tenemos que acompañarlos con los hábitos de alimentación e hidratación, porque si no podemos generar, lejos de un beneficio, estamos contribuyendo a que a lo mejor el organismo no logre esa adaptación. Y bueno, y es frecuente, sobre todo en edades extremas de la vida, que suframos algún tipo de golpe de calor o alguna afección funcional producto de esas altas temperaturas y nosotros que no colaboramos. Claro, ¿sí? bueno, no viene gradual el cambio, digamos, no es que pasás del frío a menos frío, un poquito menos, empieza el calor, sino que saltás de la mañana con mucho calor y capaz que a la tarde estás con un pullover. Es decir, eso el cuerpo no llega a asimilar esa información, ¿no? Esos estímulos. Es un proceso de adaptación que muchas veces lo notamos en síntomas, es decir, sentimos como esa falta en el rendimiento o ese cansancio físico o el exceso de sudoración, vemos signos, pero muchas veces no, y nosotros seguimos con una alimentación, por ejemplo, habitual, como la venimos llevando hasta ahora, o un tipo de hidratación que no acompaña a ese proceso de adaptación y tenemos consecuencias, ¿sí? Entonces, específicamente hablar de los extremos de la vida o situaciones biológicas vulnerables. Sí. ¿Por qué esto? Porque en estas edades o en estas situaciones biológicas hay aumento de los requerimientos, ya por una cuestión bien puntual, que es, por ejemplo, la adolescencia o la niñez en algún brote hormonal, por ejemplo, a los 4, 5 años, 6 años, o los ancianos, claro, ¿sí? Claro. Así como también las embarazadas y más aún las mujeres que dan el pecho, en lactancia, ¿sí? Es decir, son situaciones biológicas o propias de la edad en donde están aumentados los requerimientos por el solo hecho de estar aumentados por esa situación. Sí, hay riesgos más visibles, más con problemas, digamos, de acuerdo a esto que vos estás planteando, en determinados grupos etarios, se dice, ¿no? Grupos etarios. Bien, me salió esa palabra. Exacto, muy bien. La tenía que meter hoy en domingo, justo me vino con vos. Grupos etarios ahí, bien representativos, digamos. Exacto. Que esos golpes de calor puedan ser mal. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a acompañar con la hidratación y vamos a acompañar con la alimentación. Ajá. Esto es en conjunto. La hidratación específicamente, ¿por qué? Porque cuando estamos en algún momento de deshidratación o posible pérdida de líquido, ya cuando el cuerpo da algún tipo de signo, es un poco tarde. Por eso hacemos bastante hincapié en el tema de la hidratación. Es decir, que no tenemos que esperar de que el cuerpo ya tenga síntomas. No. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el agua o la homeostasis hídrica o el equilibrio hídrico en el cuerpo es lo que nos permite el funcionamiento de todas las células. De todas las células. Vos pensás que todos los órganos están compuestos por células. Y si ya se compromete el funcionamiento de esa célula, estamos en problemas. Nos permite el transporte de los nutrientes. Todo lo que nosotros comemos lo vamos a asimilar en tanto y en cuanto tengamos un buen equilibrio hídrico. ¿Sí? Mejora la lubricación de las articulaciones, estar hidratado, ¿sí? O sea, vamos a tener mejor todo lo que es el líquido sinovial y todo lo que está compuesto la articulación, ¿sí? Más que nada en personas ya empecemos a pensar con algún tipo de artrosis, de artritis, ¿sí? El tema de la hidratación. Y además mantiene la temperatura corporal. Es decir, el exceso de sudoración también nos está hablando de que hay un exceso de calor adentro del cuerpo.
Entonces, mantener a ver, más allá de que haya personas que sudan más que otras, ¿sí? Hay sudadores profusos que se llaman. ¿Qué significa eso? Que son personas que pierden muchas sales en la sudoración más que otras, que eso es una cuestión genética, no tiene que ver con estar bien o mal hidratado, ¿sí? Pero más aún, si sabemos que somos sudadores profusos, poder tener un buen estado de hidratación, ¿sí? Bien. Es decir, es importante tomar líquido, ingerir líquido, no solamente en el líquido como el agua, o la soda, o los jugos, o todo lo que es bebible, sino el líquido que viene acompañado en las frutas, por ejemplo, ¿sí? No te voy a hablar de las sopas, porque tenemos que tratar de mantener una temperatura corporal, pero todo lo que, porque a veces se entiende como que son 2 litros de agua, y no es 2 litros de agua, es 2 litros con todo lo que consumimos en el día. Espera. Sí. En eso viste que uno escucha versiones que por ahí vos decís, bueno, a ver, si yo tomo 1 litro de mate y 1 litro de agua, ¿están los 2 litros? No. Tiene que ser 2 litros de agua independientemente del mate. No, porque encima acá mezclamos 2 cosas, porque tenemos el agua, por un lado, que se asimila completamente, como es el agua que tomamos de la canilla o las botellitas de agua, y el agua de las frutas y las verduras, que eso se asimila, y tenemos después infusiones o líquidos o bebidas que nos generan diuresis. Es decir, el mate, el té, el café, el alcohol, nos generan diuresis, nos aumentan la pérdida de líquido. Entonces, no es lo mismo tomar 1 litro de agua, que asimilamos el litro de agua, tomar 1 litro de mate, que con el aumento de la diuresis vamos a asimilar la mitad. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Porque encima justo mezclamos el agua y el mate. Es una buena forma de consumir líquido, porque también hay gente que se rehúsa un poco. Aumentar el consumo de líquido, pero yo con la botellita me cansa, llevarla de un lado para el otro, o a lo mejor no estoy acostumbrado, o si no siento sed, no me dan ganas de tomarla, ¿sí? Entonces uno apela a este tipo de, digamos, tenemos en cuenta este tipo de infusiones o otras formas de ingerir líquido, aún sabiendo que nos generan diuresis, ¿sí? Porque bueno, vamos negociando. Tomás en determinados momentos agua que sabes que vas a tomar, después, bueno, toma un mate o toma un té o sentate a tomar otro tipo de infusión, ¿sí? Pero vamos a negociar ese 50%. ¿Cuál es el máximo de agua que uno podría tomar? Porque a veces te dicen 2 litros y vos tomás 3 litros, 4 litros, ya es es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque la sobrehidratación también es compleja. El exceso de eliminación de líquidos también arrastra otras sustancias, otros minerales. Digamos, la sobrehidratación genera una alteración metabólica en el cuerpo, entonces no está bueno. Tenemos que intentar no sentir sed, porque cuando sentimos sed ya es el primer indicio de pérdidas de líquido corporales. Es decir, que no hay que esperar a tener sed. No, para nada. Y tampoco tomar, por ejemplo, 4 litros de agua por día en botellita, no. Estamos hablando de una persona en situación normal, que no tiene un aumento del requerimiento, por ejemplo, un deportista, que sí tiene un aumento de líquido a expensas del entrenamiento. Estamos hablando de una persona que realiza 1 hora, 2 horas de actividad física diaria, por ejemplo, va a trabajar, está expuesto a las temperaturas, a las altas temperaturas, ¿sí? Bueno, entonces hablamos entre 2 litros, 2 litros y medio. Está bien. Eso sería el promedio. Pero no solo de agua. Esto es lo que yo quiero transmitir. No es que yo tengo que tener 2 litros de agua, ¿sí? Pensemos que en cada comida, o en las 4 comidas que hacemos en el día, vamos a tomar, por ejemplo, 250 centímetros cúbicos, que es una taza o un vaso, 300 a veces. Bueno, ya con eso cubrimos un poco más de la mitad de esa recomendación. Y la otra mitad podemos o tomar mate, o tomar otras infusiones, comer frutas, licuados,
¿sí? Y las verduras, porque nosotros tenemos tomates, bueno, los cítricos, las verduras, el tomate, los coles, que son el brócoli, el coliflor, ¿sí? Todo, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, la zanahoria, el morrón, la cebolla, son verduras que tienen mucho líquido. Entonces ahí también estamos consumiendo el líquido.